Muchas gracias, compañero presidente. Muchas gracias a la maestra Rosario Pedre Ibarra. Con el permiso de todas y todos los compañeros legisladores, nosotros en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos sentimos sumamente orgullosos de ser parte de este proceso histórico de transformación. Una transformación en marcha, una transformación que es y será permanente, una transformación que no se puede detener. Y si tuviéramos que ubicar dónde radica la grandeza moral y la significancia histórica de este proceso, tendríamos que señalar que es precisamente en la conquista de derechos humanos para el pueblo de México. Ese es el espíritu detrás de un proceso político que ha pugnado desde hace muchos años y que finalmente lo puede materializar como un auténtico cambio de régimen que ubica en el centro de todo al ciudadano, al humano. Es el humanismo mexicano. Y si bien avanzamos en este proceso permanente de conquista de derechos, de plasmarlos como preceptos de carácter constitucional, para que no sean solo programas a la vieja usanza de la reacción neoliberal, para que no sean caprichos programáticos al arbitrio de la burocracia en turno, sino que estén consagrados en nuestra Constitución, pues por supuesto también estamos dispuestos a que una vez consagrados puedan ser garantizados y que el libre ejercicio de esos derechos humanos esté bien cuidado por todo el aparato administrativo del Estado mexicano. Este cambio de régimen pasa también por activar las potestades del Estado para realmente cuidar los derechos fundamentales del ciudadano. Y no solo es una construcción jurídico-constitucional, un marco jurídico que garantice eso, sino por supuesto en la praxis, en la práctica, en el ejercicio cotidiano, que los instrumentos que originalmente estaban destinados a eso funcionen para lo que fueron diseñados. Sí, somos muy críticos del papel que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desempeñó en la larga noche neoliberal. Sí, lo somos y lo ubicamos y lo señalamos, porque al frente de la comisión irremediablemente se ponía a funcionarios de la PGR que venían de la PGR o que saliendo de ahí se iban directamente a la PGR. Hoy que contamos con una compañera que rompe con ese molde neoliberal de lo que debe de ser supuestamente un funcionario público, hemos visto que la reacción no ha dejado de atacar con sevicia a nuestra compañera, la maestra Rosario. Les duele mucho en la forma y en el fondo que exista alguien que venga de la lucha social al frente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es como si al romper este molde que tiene la derecha de lo que debe ser un funcionario, entonces los resultados de la institución ya no son válidos. En el fondo sus críticas son ad hominem, es sobre la persona y no sobre los resultados de la institución. Ni siquiera se dignan a escuchar con atención las cifras que nuestra compañera ha venido dando año con año. Tenemos, y lo acaba de manifestar, cifras históricas en recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, porque el punto de ataque narrativo de la reacción es ubicar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como palero del gobierno en turno. Quisieran que la realidad se adecuara a sus deseos, quisieran que la compañera que preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de defender los derechos humanos de los mexicanos, estuviera golpeteando al gobierno en turno. Eso es lo que ellos quisieran. Y como los golpeteos de ellos no tienen ningún tipo de base social, como no logran generar convicción en ningún otro tema de su agenda política, buscan menospreciar resultados que son concretos y que son tangibles. Lo acaba de comentar la compañera, lo voy a repetir. 1,141 recomendaciones, 450 acciones de inconstitucionalidad,
Y sobre todo, hacemos mucho hincapié, sí, el proceso de austeridad republicana, que significa utilizar el recurso que existe, porque si hay recurso, pues solo hay que utilizarlo bien. Y ese principio programático del proceso de transformación, pues ha sido una clave de acción en todas las áreas. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha hecho de manera excelente. Ha logrado focalizar el presupuesto para lo que realmente le sirve al pueblo. Sobraría ahorita hacer hincapié en los gastos superfluos que la alta burocracia prianista se dio, porque lo hemos dicho muchas veces. Pero digamos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se acabó una casta dorada burocrática que simplemente continuaba una inercia de actuar burocratizado, esclerotizado, que realmente ya no fungía y ya no le daba seguimiento cabal a su función primigenia. Sí, se ha hecho un esfuerzo de racionalidad presupuestal, pero que ahora el 73% del gasto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté orientado, escuchen bien, compañeras y compañeros, a actividades de protección. 73% del presupuesto es donde necesitamos que esté el presupuesto, no en choferes, no en camionetas, no en chefs particulares, sino en la protección de aquellas personas que lo necesitan y que lo requieren. Uno de los datos fundamentales que nos da la compañera maestra Rosario es que durante el año que se da cuenta ahorita se emitió un total de 77 recomendaciones ordinarias relacionadas con personas migrantes. Lo decía nuestra compañera legisladora Amalia García. Es la preocupación que todas y todos tenemos en este momento, la defensa de los derechos humanos de los migrantes, pero no solo de los migrantes mexicanos, sino de toda persona migrante, porque migrar es un derecho y ninguna administración ha velado por los derechos humanos de los migrantes como esta. Lo decimos con toda responsabilidad, porque si algo nos mueve es la empatía y la solidaridad humana, y nosotros anhelamos que nuestra transformación sea de carácter internacional, y frente a la oscuridad de Estados Unidos, la luz de la solidaridad humana entre hermanas y hermanos. 37 recomendaciones ordinarias y 67 recomendaciones en lo que va de la actual gestión. Un número sin precedente en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Iniciamos así pues un proceso de abierto conflicto contra una administración fascista, xenófoba en Estados Unidos. Y son momentos de definiciones donde tendrá que existir claridad política absoluta de todos los que estamos aquí como ciudadanos y de todas las fuerzas políticas de este país, porque ya inician algunos coros en redes sociales, en la esfera pública, que buscan incluso aplaudir las acciones del país vecino del norte, la persecución y misericordia que atenta contra los derechos humanos, y buscan hacerse de esa narrativa para fortalecer coyunturas políticas nacionales. Lo digo sin ambages. Veremos pues si la derecha reaccionaria sale corriendo en auxilio de príncipe extranjero o si actúa bajo los principios de nacionalismo y solidaridad con nuestros hermanos mexicanos. No son momentos para buscar una patria convulsa, confrontada, nunca han sido y menos ahora. Necesitamos consenso y unidad nacional entre todas y todos, porque tenemos que defender hasta el máximo nuestras posibilidades a nuestros hermanos mexicanos. Y ahí hacemos votos, maestra Rosario, porque usted esté al frente de esa lucha. Contará, por supuesto, con el apoyo del grupo parlamentario del PT. Muchas gracias. Es cuanto.